Iniciamos el programa con un invitado al que es muy conveniente tener en estos tiempos y siempre. Está con nosotros el buen amigo, catedrático universitario y político Alberto Fiallo. ¿Cómo está usted, profesor? ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos? Estamos bien, muchas gracias y siempre disfruto compartir con este equipo. Un honor. Profesor, usted movió el ajedrez político e institucional en República Dominicana. Pues a instancia suya, usted fue que provocó el fallo del TC sobre el tema de las candidaturas independientes. Usted lo movió todo y lo que falta. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, ese proceso va en digamos que en una etapa bastante interesante, porque, como bien dijiste, el Tribunal Constitucional el 13 de diciembre pasado decidió que en República Dominicana, para hacer valer ese derecho a participar como candidatos independientes, que tiene 99 años en nuestra ley, de hecho, descubrí, Jonathan, Jorge y Hansel, que el mismo tiempo que tenemos en nuestra ley de candidaturas independientes, tenemos de radio. La radio nació en el 1926 en República Dominicana, sí, y ese mismo fue el año en que nació la candidatura independiente. Pero no era posible hacerlo. El año que viene... Eso fue con Horacio Vázquez. El año que viene celebramos... Exactamente. El año que viene celebramos 100 años y lo vamos a celebrar. Lo que pasa es que en el 2019 se hizo una modificación que obligaba a estar inscrito previamente en un partido político, en una agrupación política que estuviera a su vez previamente registrada en la Junta Central Electoral para poder participar o ser presentado como candidato, lo cual era obviamente una contradicción y fue lo que dio lugar a la sentencia. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, el Congreso, una comisión especial creada en la Cámara de Diputados que preside el diputado Elías Wessing Chávez, está conociendo dos propuestas. Una presentada por él mismo, es decir, una fusión de dos propuestas, una presentada por él mismo y dos diputados más, que me parece que es la más equilibrada, porque se ocupa de los dos principales temores de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos tradicionales y mayoritarios. ¿Más equilibrada que la de la Junta? Bueno, la de la Junta no es para nada equilibrada. Ay, Dios. Y vamos a verlo ahora. De hecho, me parece que una buena parte de este análisis o del tiempo que dedicaremos hoy es para darnos cuenta de que la Junta Central Electoral, cuando presentó esta propuesta, dejó ver su refajo. Cuando presentó esta propuesta, dejó ver lo que va a ser la realidad del órgano llamado a la imparcialidad y a la neutralidad con las candidaturas independientes. Pero vámonos primero con el de Wessing Chávez. Con el de Wessing Chávez, que ocupa o ataca las dos principales preocupaciones, que son el tema de financiamiento público, de manera que cerrarle el paso a las candidaturas independientes para que tengan acceso al financiamiento público, y el transfugismo. Es decir, sobre todo para que tengan contexto nuestra audiencia, que si alguna persona que participe en las elecciones internas de un partido, que tenga fuerza, sobre todo porque esa es la preocupación, no vaya a ser candidato independiente después de las elecciones internas, debilitando el partido, pero sobre todo debilitando al candidato del partido o candidata del partido. Entonces, es una preocupación principalmente en el partido de gobierno, que tiene varios. Claro. Ahí lo que se quiere con eso es resolverle un problema a lo interno del Partido Revolucionario Moderno y que no ocurra el limbo que había con el tema del presidente Fernández, que decía que no podía ser postulado quien haya sido aspirante, y entre juego de palabras, el presidente Fernández, a través de una decisión del Tribunal Superior Electoral, pudo inscribir su candidatura en el 2020. Correcto, Alberto. Correcto. Entonces, muy buena acotación. De hecho, esa es la propuesta del presidente de la comisión, Elías Wessing Chávez. Vamos a la de la Junta. Vamos. ¿Qué dice la Junta? La Junta realizó una reunión entre los partidos políticos que tuvo lugar el 26 de febrero y ahí eso se recogió. Y los partidos políticos expresaron su preocupación con el tema del transfugismo, el tema de la regulación, el tema del acceso del dinero ilícito a las candidaturas independientes. Pero en ningún momento mencionó ninguna de las cosas que yo le voy a señalar ahora que pide la Junta. Arrancamos. Ok. La Junta, y ustedes que conocen técnica legislativa se van a dar cuenta de que es un error que la Junta haya, hermano Máximo, se integra a este gran equipo de Political. Sí, lo vamos a dejar entrar. Ey, pero te robé un... No, dale. Unos minutos te robé tu función. Dale.
Dale, hermano mío. A falta de comunicadores, está usted aquí. Claro. ¿Qué tú haces de 12 a 2? Máximo llega tarde y tú llegaste temprano. Si sustituimos. Vamos. Hasta ahí no hay que llegar al relajo. Qué barbaridad. No, Máximo llegó a tiempo. Tú no tienes con qué pagarle. Melvin, Máximo llegó a tiempo. Acaba de llegar ahora. Bienvenido, Máximo. El caso es que la Junta, en los considerando, ni siquiera en el cuerpo del proyecto, pretende cambiarle el nombre. Es decir, mira, el Tribunal Constitucional se equivocó. Oye, la Junta diciendo que el Tribunal Constitucional se equivocó, y para nosotros ajustar la terminología, no le vamos a llamar agrupación social y cívica o cívica, sino que le vamos a llamar asociación cívica. Vamos a poner eso. ¿Tú sabes por qué? Para someterlo a los requisitos de la Ley de Asociación sin fines de lucro. Es decir, que ignorando que la razón de ser de la sentencia del Tribunal Constitucional era exactamente eso, precisamente eso, que se le exigía a los candidatos presidenciales estar inscritos previamente, y que eso fue lo que detonó esa alteración del ajedrez, como tú dices, político en República Dominicana, porque se le obligaba a los candidatos independientes a inscribirse previamente. La Junta lo hace en 2 fases. No solamente inscribirse primero ante la Procuraduría General de la República, que no tiene nada que ver con esto, y lo somete a una serie de filtros y una serie de obligaciones que nada tienen que ver con la parte política, sino que también tienen luego que inscribirse en la Junta. La Junta no solamente revivió la necesidad de una inscripción previa, sino que la puso en 2 pasos. Una locura. Pero ¿y por qué no lo hacen con los otros partidos y los otros candidatos? Nada de lo que te voy a decir ahora le aplica a los partidos políticos. Entonces, pero te dice a ti cuál es la actitud de la Junta frente a las candidaturas independientes. Pero seguimos, eso no es nada. Eso no es nada. ¿Qué más hizo la Junta? Bueno, la Junta pretende, como ustedes saben, la ley de partidos políticos prevé que para el reconocimiento, para la incorporación, para la constitución de un partido político, hay que tener un requisito de legitimidad. Sí. Y hay que contar con por lo menos con firmas que representen el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Sí. Relativizado. ¿Qué significa? Que por razones atribuibles principalmente a los partidos políticos, claro, las personas están con mucha apatía hacia la política. Y la mitad de los dominicanos y dominicanas no se están levantando a votar. Lo que significa que hoy en día, para constituir un partido político, incorporar un partido político y presentar un candidato presidencial, hay que buscar cerca de 86,000 firmas. Sí. Una huevita. Claro, nada. Pero la Junta pretende que para los candidatos independientes, el 2% sea del padrón electoral. Del padrón. No, entonces eso es. Del padrón electoral. Entonces, 2 cosas, Alberto. Pero espérate, déjame ponerle un número a eso. Okay. Que en vez de buscar 86, tienen que buscar 160. Pero entonces, ustedes quieren... Perdón, más que los partidos. El doble de los partidos. Más un partido. Pero es que eso no es la Junta, Alberto, porque que nosotros los dominicanos nos acostumbramos siempre a señalar el mapa. No es la Junta lo que hace es la interpretación de lo que plancharon con los partidos. Ya, esa es la realidad. Lo dijo, esa es la realidad, no la Junta. Él arrancó primero atribuyéndose a los Pero la Junta no le debe, como órgano neutral, imparcial, que arbitra elecciones, no debe seguirle el juego a los partidos políticos. Yo tengo 2 preguntas. Aunque hayan sido confirmados todos por los partidos políticos. 2 inquietudes respecto a las candidaturas independientes, porque estamos llevando... Debo decir, perdón, no importa. Te he rompido 2 veces. No importa. Debo decir que todo está en consideración. Me siento allí. Creo que Jonathan tiene que quedarse para la tarde para sin filtro. Sí, que Sandra. El sustituto de Sandra. Siga, doctor. Perdón, Jonathan. Tú eres que te parece a Sandra. Siga, doctor. Me parece caro. Digamos que todas estas... Ya me se lo olvidó. Estos tigres son fuertes. Pues Jonathan a propósito para que... Cuando mencioné... Pregunte ahora. Pregunta. Entonces, 2 cosas que me inquietan, porque estamos llevando... Mi cuñado. Tuyo también. No. Ahora hay 2. ¿Cuántos cuñados yo tengo? Pregunta. Hay 2 cosas que me inquietan. Dice que don Alberto es hermano del Larimar Fiallo. Por eso es que mi cuñado. No, y de la dilecta también ahora. Déjamelo, Larimar. Vicepresidente. ¿Hay vicepresidente de una cosa? Yo cojo esa. La directora ejecutiva de Ángel. Yo cojo esa. Coge a Larimar tú. Y Larimar... Cuñado. ¿De quién es Larimar? Entonces, 2 cosas. Quita este pedazo. 2 cosas.
que me inquietan, porque estamos llevando a la lucha de las candidaturas independientes, pero presentar un candidato independiente en una boleta trae un cuerpo consigo, un cuerpo que no tiene pie ni cabeza. Por ejemplo, la ley electoral establece para la asignación de presupuesto. No es que se quieren dejar fuera de la asignación de presupuesto. Lo que pasa es que un candidato independiente no tiene forma de cómo transparentar ni recibir esos presupuestos. ¿Cómo sería la recepción de presupuesto para un candidato independiente y cómo sería la sucesión congresual en caso que falte? Porque la ley electoral dice que el partido postula una terna. Si yo voy como independiente y yo falto por cuestiones de la vida, ¿cómo me sustituyen y cómo recibiría esos fondos y cómo lo transparentaría como candidato independiente? Bueno, mira, tú has tratado un tema muy interesante. Nosotros estamos completamente de acuerdo con que debe haber una coexistencia entre las candidaturas independientes y los partidos políticos. Yo creo que debía haber arrancado diciendo con que yo creo que no hay democracia. Lo dije en tu programa contigo también, Máximo. Pero allá nadie lo oyó. Para allá nadie lo escuchó. Nadie lo escuchó. Aquí sí. Que nosotros tenemos... para poder tener democracia, no que tendríamos una democracia débil, sino que para poder tener democracia tenemos que tener partidos políticos. Y tenemos más calidad democrática en la medida en la que tenemos partidos políticos más fuertes, más robustos. Entonces, el tema de la recepción de los fondos, bueno, igual que pasa con los partidos políticos, se habilita una cuenta bancaria y en esa cuenta bancaria se reciben los fondos. Pero yo no creo que es momento de hablar de financiación. Lo que no podemos es cerrar la puerta. La brecha, exacto. La brecha. Pero no es momento de hablar de financiamiento público o financiación pública de los candidatos para el 2028, porque estemos de acuerdo o no, el criterio que ha impuesto la ley para tener acceso a los fondos públicos es el desempeño en las elecciones anteriores. Y ninguno de los candidatos y candidatas independientes hemos participado en las elecciones. Ahora, cuando vayamos al 2028 y exhibamos los números que vamos a exhibir, tenemos que sentarnos a hablar de financiamiento público, porque no puede ser que tú me digas a mí que un candidato que saca un 15% no va a recibir ningún tipo de apoyo, y un partido político que saque menos del 1% sí va a recibir. O sea, solo aclarar que apoyo. ustedes estarían conteste en que los independientes vayan a unas primeras elecciones sin financiamiento. Es que no hay otra forma. No hay otra forma. Esa es la dinámica de la ley. Esa es la dinámica. ¿Y la sucesión en caso de falta? Lo debe hacer la misma agrupación cívica. Okay. Esa es la asociación, esa es la dinámica, la misma agrupación cívica. Pero vamos a hacer la pregunta más complicada. ¿Qué pasa con la dinámica de sucesión de la Constitución? No, Jonathan no llega ahí. Sí. Es decir, en la Constitución hay una dinámica de sustitución. Sí. Bueno, es un tema de diseño constitucional. Entonces, ¿qué debe pasar? Lo que debió haber pasado con el candidato, con el alcalde de La Vega. De La Vega. Sí. Elecciones. Y de hecho, yo abiertamente escribí sobre eso y varios juristas escribieron sobre eso. Lo que debió haber pasado aquí es el mecanismo que prevé la misma ley electoral de realización de elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si no hay si ya no existe, por ejemplo, digamos, a la mitad del término, ¿verdad?, del mandato, y ya esa asociación cívica no puede ser, digamos que, reestructurada o rediseñada o relanzada, tendrá que celebrarse unas elecciones. Claro. De hecho, la mecánica de presentar una terna, sobre todo es más grave y más dramático en el tema del presidente, es un error del diseño constitucional. ¿Por qué? Porque, de hecho, ustedes saben que uno de los líderes más importantes que ha tenido República Dominicana, que es José Francisco Peña Gómez, propuso en un momento una fórmula del 2+2. Para evitar un problema interno que tenía en el PRD, él propuso que fueran los candidatos por 2 años y que renunciaran y que entraran los demás, olvidándose y dándole la espalda completamente a la voluntad popular. Y eso es lo que hace ese diseño constitucional. Porque yo no voto por el partido, yo voto por el presidente. Por la persona. Yo voto por la persona. De hecho, yo he propuesto varias veces que cuando se hizo la modificación constitucional, debimos introducir esa. No, pero esa constitución, esta fue una reforma constitucional tallota. O sea, esa fue una reforma constitucional que no supo a nada y que no resolvió nada. Eso fue completamente. ¿Qué dice? Perdieron una gran oportunidad. Yo estoy de acuerdo. Perdieron una gran oportunidad. Arrecia ahí enviado. Perdieron una consulta. Señores, espérense. Perdieron una gran oportunidad ahí en esa Claro, una pero oportunidad de yo oro. tengo una duda existencial. Viene Bucapié.
Viene Bucapié. Alberto, ¿qué fue lo que te hizo Minú? Que tú como que saliste de ahí como con un reperpero y cambiando, tratando de cambiar el mundo. ¿Qué fue lo que pasó, Él dijo que, tú verás ahora. Tú verás ahora. Y ese hombre salió que a todo el mundo. Que tú verás lío. Trayó la puerta y dijo, tú verás ahora. No se apure, se va a fuñito. Oye, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, realmente, por razones históricas que ustedes conocen. Muy buena, Minú. Minú es una persona, es parte de mi familia. Sí. Honestamente. sí. Por razones históricas, familiares. Pero José Horacio es una persona que yo quiero muchísimo. Eric tiene que ser uno de mis mejores amigos ahora mismo, Eric Ortiz. Pero Samuel Bonilla lo conozco de chiquito. Sí, o sea, Samuel. Nicole Pichardo le tengo mucha admiración. No, es un partido. Para mí, honestamente, en el espectro del partido político tiene que ser la propuesta más interesante. Miguel Ángel. Esa es la verdad. Manuel muy bueno. Miguel Alejandro, muy bueno. Sí, pero está bien. No, ellos decidieron. Yo se lo dije, nosotros lo hablamos. Jorge, nosotros nos sentamos y lo hablamos. Y yo se lo dije. Hay un rum de que ustedes van a tener una alianza política con el Fuerza del Pueblo y con el Partido de la Liberación Dominicana. Y me lo confirmaron. Y yo lo dije inmediatamente. Le dije, si eso pasa, yo renuncio. Y pasó porque esa decisión no es mía. ¿Y si hubiese sido con el PRM la alianza? Con nadie, mucho menos. Es una pregunta. Lo que pasa. Oye, tú vas dando tu déjame decirte, qué buena esa eso. pregunta de Jorge. ¿Por qué? Porque inclusive yo quiero resaltar esto, sobre todo la dignidad de José Horacio. José Horacio pudo haber asegurado un espacio si hubiera estado de acuerdo con una alianza con el PRM. Pero él apostó a que el partido tenga luz propia y apostó a la posibilidad de que en Ocoa pudieran hacerlo a través de la Fuerza del Pueblo. De la Fuerza del Pueblo, que aquí lo hicieran con el alcalde con Domingo. Exactamente. O sea, él apostó a eso y él se dio ese espacio. Y bueno, y él es una muestra de cómo el método de Hunt, que debe ser revisado ahora con la candidatura independiente, es una piedra en el camino. Pero faltan más creatividades de la Junta, ¿eh? ¿Qué otra cosa? Jorge, ¿tú sabes cuántos días tienen con un app obligatorio? Oye, nosotros no tenemos voto electrónico. Que tenemos que hablar de eso también con la candidatura independiente. No tenemos voto electrónico, pero los candidatos independientes tienen que tener un app y tienen que tener una formación obligatoria. Obligatoria significa que no cogiste la formación, no puedes ser candidato. ¿Ok? ¿Para qué? Para en un plazo de tiempo obtener las firmas. Vamos a decir para presidente, 160,000 firmas. Dime un periodo de tiempo. ¿Cuánto tienen los partidos? 3 años. Formó un partido casi 3 años porque al final exacto, la presentación final se establece como en febrero, por ejemplo, para este ciclo electoral, como en febrero un año antes del febrero proceso. del 2027. 3 años. Pero será, perdóname Alberto, porque se sobreentiende que los partidos políticos tienen un capítulo para formar a sus dirigentes, incluso parte no es eso, es formar el partido, Hansel. Hansel. Es la formación del partido. Lo que pasa es que yo lo confundí con el tema de la formación obligatoria política. En el app. Ajá. Formarlo en el app, es decir, que sepan cómo usar el app. Ahora para formar el partido tienen 3 años antes de la elección. 3 años, como bien dijo. 30 días calendario. Diablo. Dice calendario, hermano, eso significa con sábado y domingo. Dice participación ciudadana. Está complicado. Dice participación ciudadana en la voz de su directora Lady Blanco. Vamos a hablar de eso. ¿Qué dice? Que para hacer posible la candidatura independiente es necesario modificar la Constitución. Lo mismo dice Finjus a través de su vicepresidente Servio Tulio Castaños. 2 de las instituciones no gubernamentales más importantes del país coinciden en que hay que modificar la Constitución. ¿Usted qué opina? Bien, buenísima pregunta. Soy el mejor. No, el mejor. Vamos, Alberto. Ahí. A los amigos de Hansel, es una buenísima pregunta. Y la primera vez que me lo hacen estaba loco porque me lo decía. Mira, el mejor Fijo siempre. O sea, que tú se la mandaste la pregunta. Sí, eso fue. Para nada. Vamos a trabajar. La espontaneidad periodística de Hansel. Fijos. Y mira que pensé que tú me habías dejado leído como te la mandé. Fijos. Ey, es broma, Dale. Mira. Finjus, desde que salió la sentencia, yo siento que ha tenido, no sé, yo creo que le quieras como hacerle el juego a los partidos políticos, como hacerse el gracioso con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no se justifica que Finjus, que es la fundación ¿qué? Institucionalidad y justicia, ¿ok? Esté planteando 2 meses después de la sentencia. Estamos hablando de febrero. Sí. Que el Tribunal Constitucional debe echarse para atrás.
Que el Tribunal Constitucional se eche para atrás. Eso no existe. Eso no existe y no es posible. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Un Tribunal Constitucional, después de que dice que una ley es inconstitucional, se puede retractar. No lo hace porque eso se llama seguridad jurídica. Hay una norma muy básica que ellos conocen. Entonces, fijo, parece que en un tema de ser gracioso con los partidos políticos, siempre ha estado en contra, sin ningún sustento argumentativo, con una deficiencia argumental, ha establecido que no está de acuerdo con la candidatura independiente. Pero eso no importa, porque al final de cuentas, lo que diga Fingo no importa porque ya el Tribunal Constitucional habló. Sí. Entonces aquí nosotros tenemos una realidad. Lo que habría que hacer, Hansel, es modificar la Constitución para que no haya candidatura independiente. Pero de que hay candidatura independiente no hay discusión porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Vamos a participación ciudadana. Yo creo que a Lady me la sacaron de contexto y tengo 2 días atrás de ella. Ay, doctora Lady Blanco. Una gran mía, una gran amiga. Mía. La tengo porque sí, pero tenemos que discutir entonces. Sí, pero recuerda que ahora su partido está en el gobierno. Pero yo sé de dónde. ¿Cuál es su partido? Participación ciudadana. No, seguimos. No. Esa es mi opinión. Y la respeto, Hansel, pero no participación ciudadana. Cuando él se peina, de hecho, te voy a contar una anécdota interesante. Cuando yo acabo de renunciar, que estoy solo, triste, en una esquina de mi casa. Y abatido. Viendo la legislación, porque yo quería participar en el proceso electoral. Yo me encuentro con esos artículos, 156, 157. Y a la primera persona que voy a ver es a Pancho Álvarez. Primero porque Pancho es como una especie de mentor. Los dos son buenos. El mentor... Pancho es como mi mentor a nivel jurídico. ¿Verdad? Yo ya lo dije trabajando con Pancho. Ya está en Viva por un pero ya se ha diluido un poco. Pero sigue Alberto. Pancho sigue con una lucidez. Bueno, que le va a quedar mucho tiempo porque él es joven. Pero bueno, el caso que yo voy donde Hansel, porque si yo logro convencer a Pancho, porque Pancho con el tiempo se me ha puesto cada vez más terco. Entonces, si yo logro convencer a Pancho, yo lo voy a hacer. Entonces, yo también conversé sobre esa declaración con Pancho. Y entonces, aquí la primera situación es, ¿qué pasa? Hay una posición de un jurista que yo respeto mucho, que establece que la Constitución ha establecido o establece un monopolio de las agrupaciones, movimientos y partidos políticos en la representación política. Ya esa discusión no tiene importancia. La tenía cuando era una discusión académica, una discusión, digamos que un debate interesante, un poco dialéctico, ¿no? Hasta medio mayéutica, socrática. Pero ya no. Tiene que explicar lo que es. Sí, porque no hemos comido. Dialéctica es una tesis mayéutica socrática. Mayéutica socrática es llegar a una solución a través de hacerte preguntas. Y de hecho, parte de la premisa de que quien tiene que construir el conocimiento es tu interlocutor. Claro. Pero bueno, el caso es que en esa dinámica, bueno, eso era muy interesante, pero ya pasó. Ya eso es, como dicen los americanos, water under the bridge. Ya está pasado ya esa discusión. ¿Por qué? Porque ya el Tribunal Constitucional habló. Pero sigue siendo una especie de fuente, porque la persona lo respeta mucho, este jurista, sigue una especie de fuente donde la gente va a abrevar conocimiento que termina siendo un conocimiento completamente desfasado. No hay discusión. No importa. No importa. No, sí, otro no. Sigue. No importa. No le vamos a subir los views. No, mientras no sea Ángel Martínez, no te preocupes. No le vamos a... ¿Quién? ¿Quién? Corrige en Twitter ese jurista. ¿Quién es? No. No, para nada. Ahora mandó a leer. Lo bueno es que casualmente yo estaba hablando ayer con ese jurista y él se corrige el mismo. Y yo dije, loco, tú estás hablando por teléfono, te corrige. Sí. A ti mismo. Que el autocorrector. El autocorrector. El caso es que Participación Ciudadana, yo creo que la sacaron un poco de contexto. Voy a conversar con ella porque realmente la posición es que ya el Tribunal Constitucional habló, Hansel. Aquí está lo que recoge la prensa de lo que ella dijo. Sí. La coordinadora de Participación Ciudadana, Lady Blanco García, advirtió, no dice García, pero le puse, advirtió este domingo que para hacer efectivas las candidaturas independientes se va a necesitar obligatoriamente reformar la Constitución. De acuerdo a una nota de prensa, aseguró que la Carta Magna establece claramente que los actores del sistema electoral son los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Okay, 2 minutos para responder eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, te voy a decir algo. Lo mandó la Junta. Y ojalá
ojalá que tengamos un tiempo para ver otras digamos que ¿cómo se otras bellezas, cómo decir, otras perlas. Vamos a hacer en el proyecto. Perfecto. Otras perlas. Ahora bien, yo voy a tratar de explicar algo. Voy a tratar de explicar algo que honestamente es un semestre completo en la universidad. Ay, mi madre. Y si yo logro explicarlo a personas que no están en el día a día en el derecho constitucional, sobre todo en la enseñanza del derecho constitucional, yo me gradué. Sí. Tú me das un Vamos high five. No, un 10. No, te lo doy desde ahora. Perfecto. La Constitución, que de hecho hemos optado por una constitución larga, correcto, pasamos a una constitución de 122 artículos y en el 2010 a más de 300 artículos, 322. Nos encontramos con 3 tipos de normas: valores, principios y reglas. ¿Qué es la diferencia? Los valores son la igualdad, la libertad, eso que nos adorna, ¿okay? La solidaridad, esos son valores. Sí. ¿Okay? Los principios es lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Y la regla es hacer o no hacer algo. ¿Ok? Entonces, cuando un juez le impone a un imputado que tenga un defensor, lo obliga a que tenga un defensor, está cumpliendo una regla que le establece el Código Procesal Penal. ¿Cuál es? El juez designa o le asigna un defensor público a un imputado. ¿Para qué? Para garantizar que la igualdad, el debido proceso. Entonces, lo que nosotros queremos ser es un proceso debido, un proceso que garantice que todo el mundo reciba un juicio justo. Y eso impone esa regla. Ok. La Constitución prevé que hay un derecho fundamental a elegir y ser elegible. Y ha dicho el Tribunal Constitucional que una manifestación de ese derecho es el derecho al pluralismo y a la participación política, que se manifiesta a su vez en las candidaturas independientes. Todo el mundo tiene derecho a participar de la decisión de los asuntos públicos. ¡Pum! Un derecho fundamental. Okay. Pero para garantizar que un principio, lo que queremos ser. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? Un Estado donde se garantice la participación. ¿Correcto? Ok. Excelente. La Constitución tiene reglas, como la regla de sucesión. ¿Cuál es la mecánica de sucesión? Cuando falta el presidente, se somete una terna, por ejemplo. El Congreso, una terna. Al Congreso, pero también a la sucesión presidencial. Sí. También hay una dinámica cuando no hay ni presidente ni vicepresidente. La dinámica ahí cuando entra el presidente de la Suprema, llama a la Asamblea, convoca elecciones 15 días después. ¿Quién somete la terna de las elecciones? El partido. El partido. Sí. Es el partido. Si el partido no la somete en 15 días, es que se convoca elecciones. Sí. Pero el partido sigue siendo. Entonces, ¿qué son eso? Reglas. ¿Y qué pasa cuando se encuentran reglas con principios? Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo en la misma Constitución de una contradicción. La facultad de indultar. La facultad de indultar del presidente es una herencia de la monarquía. Y no tiene ninguna razón de ser en un Estado donde tenemos separación de poderes. Entonces no puede ser que un caso haya llevado todo un proceso y que termine con una sentencia definitiva y que el presidente pueda eliminarlo. Vamos a hacer un corte aquí, Alberto. Wow, yo terminé. Conclúyelo. Entonces, lo que se propone es que esas reglas crean una especie de monopolio, Hansel. Y lo que yo digo es que están interpretando la Constitución fuera como si interpretáramos, como si juzgáramos la Biblia entera por Génesis. Entonces, lo que se aplica aquí es una interpretación sistemática. ¿Qué significa sistemática? La interpretación que haga sobrevivir con mayor fuerza los derechos fundamentales. Entonces, tú me vas a decir a mí que la Constitución no me va a dejar ejercer mi derecho a la libertad, a ser elegido, a elegir a ser elegible, y no me va a garantizar el principio del pluralismo político y participación, porque hay una regla de sucesión presidencial. Exacto. Que deben estar por encima de esa regla. De esa regla. ¿Verdad? Un principio. Dime. A volver a control. Y mi Political.